¿Cómo están mis estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a su última clase en el área de matemáticas. De hecho, hoy vamos a estar revisando lo que es el temario para los exámenes de grado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como es de su conocimiento, ustedes están a mínimos días ya de rendir el examen para su proceso de titulación. Entonces, esto es un recurso necesario de acuerdo a lo que ahora vayamos a ver y lo que vimos en la clase pasada. Todos los temas han sido considerados para lo que es la evaluación final. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de interactuar, vamos a desarrollar los ejercicios que yo les aseguro que al menos el 75% de lo que estamos viendo son temas que están incluidos dentro de la evaluación final. Vamos a empezar entonces, donde nos quedamos la vez anterior, todos estos temas ya revisamos. Estábamos en el siguiente tema. Denme un segundito, por favor. Para los que asistieron a la clase anterior, se pueden dar cuenta que nos quedamos, me parece, en ecuaciones de la recta. Sí, precisamente nos habíamos quedado aquí en este tema, ¿ya? Porque tiene que ver con ecuaciones de la recta. Estábamos viendo el primer ejercicio. Teníamos, calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos, el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Este ejercicio ya lo habíamos desarrollado. Aquí teníamos que identificar cuál es x1, x2, de la coordenada tanto del punto A como del punto B, ¿ya? Luego teníamos que reemplazar en la fórmula de la pendiente. Una vez que teníamos ya los valores reemplazados, únicamente realizábamos las operaciones tanto en el numerador como en el denominador y finalmente teníamos el valor de la pendiente. Este valor es necesario para aplicar en la fórmula de la ecuación de la recta. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesariamente para desarrollar lo que es la fórmula de la ecuación tenemos que calcular previamente la pendiente porque es necesario para aplicar dentro de la fórmula. Entonces, calculábamos la pendiente, teníamos el resultado y aplicábamos en la fórmula de la ecuación. ¿Cuál es esta fórmula? Y menos y sub 1 es igual al valor de la pendiente que multiplica a x menos x sub 1, ¿verdad? Entonces, el valor de y nosotros no tenemos, menos, pero el valor de y sub 1 sí, porque ya hemos identificado en cada coordenada. El valor de y sub 1 aquí corresponde a 2, ¿ya? Entonces colocamos menos 2, el menos porque es el signo de la fórmula. Es igual a la pendiente, el valor de la pendiente aquí obtuvimos menos 1. Iván, tú me haces el examen de grado, ¿cuánto me cobras? ¿Ah? Ya, entonces aquí nos pide también que el valor de la pendiente, vamos a reemplazar menos 1 que multiplica a x, no tenemos el valor de x, pero sí tenemos el valor de x sub 1. Entonces, x sub 1 corresponde a 1 y únicamente vamos reemplazando en la fórmula. Tenemos acá y menos 2 es igual a menos x más 1. ¿Por qué más? Porque tenemos que afectar todo este signo para cada valor, para cada término que tengo dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, menos por más es menos y 1 por x, x. Menos por menos más 1 por 1, 1. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es igualar a toda la ecuación a 0. Y menos 2 más x y menos 1 es igual a 0. Siempre que yo tengo valores después del igual y necesito que vayan en el primer miembro de la ecuación, voy a pasar estos valores, pero con el signo contrario, ¿listo? Entonces, si x en el segundo miembro tengo con menos, obviamente para pasar al primer miembro tengo que cambiarle de signo, entonces va a ser positivo. De igual manera, con el 1 es positivo en el segundo miembro, pero para pasarlo al primero, necesariamente lo convierto a negativo. Y igualo la ecuación finalmente a 0. ¿Y ahora qué sigue? Reducir términos semejantes y ordenar. Primero ordenamos las X, las Y, y en el caso de que hubiera la Z, pero ahora tenemos únicamente el término independiente. Entonces tenemos X positivo, colocamos X, jamás se escribe el signo al inicio de un término, ¿ya?
más y, que es el valor que tengo acá, y también tengo valores numéricos. Menos 2 menos 1 me da menos 3. Menos 3 es igual a 0. ¿No es cierto? Este ejercicio ya lo vimos en la clase anterior. Ahora, vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. El punto A y el punto B. ¿Qué tenemos que hacer primerito? Identificar x sub 1, x sub 2 de ambos puntos, tanto del punto A como del punto B, ¿ya? Entonces, x sub 1 quedaría 3. Y y sub 1, el 2, ¿no es cierto? X sub 2 es el número 4 y y sub 2 es el menos 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la pendiente y después de ello vamos a aplicar en la fórmula de la ecuación de la recta, ¿ok? Entonces, mis estimados estudiantes, para que desarrollen este ejercicio, estamos contra el tiempo, por favor, y les leo las respuestas. Les leo las respuestas en el chat, ¿ya? Necesito que me levanten la mano quienes están resolviendo, por favor, el ejercicio. Muchas gracias, Sonia. Entonces quedo a la Yo, espera. licenciada Gracias. Edison. Muchas gracias. Listo. Va a depender de ustedes cómo vayamos avanzando, ¿ya? Si es que alcanzamos, resolvemos de manera conjunta el simulador. Si es que alcanzamos, porque tenemos todavía 3 temas pendientes o 4. Me van enviando al chat cuánto les queda la pendiente, de acuerdo a eso, para saber si es que continúan con la ecuación de la recta. Muy bien, ¿alguien más que tenga otra respuesta? ¿Alguien más que ya haya desarrollado el ejercicio, por favor? Con 2 estudiantes continuamos, ¿ya? Muchas gracias, Sonia.
Muy bien, ¿alguien más me dice cuánto le quedó la pendiente, por favor? Listo, muchas gracias por su participación. Vamos a continuar. Es exactamente el mismo proceso que en el ejercicio anterior. Entonces, primero tenemos que calcular la pendiente aplicando la fórmula y sub 2 menos y sub 1 dividido por x sub 2 menos x sub 1. Ya una vez que hemos identificado cada punto en las coordenadas respectivas, tenemos que únicamente reemplazar. En este caso, y sub 2 equivale a menos 7 menos y sub 1 que toma el valor de 2. X sub 2 equivale a 4 menos X sub 1, que en este caso es 3. Finalmente queda una pendiente de menos 9. Con esto ya podemos nosotros reemplazar y calcular la ecuación de la recta. ¿Ya? Hacemos todos los cálculos respectivos y la ecuación de la recta finalmente queda 9x más y menos 29 es igual a 0. Tenemos también las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Tenemos, por ejemplo, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Todos ellos son medidas que sirven para representar la variabilidad de una serie de datos. Aquí tenemos los coeficientes de variación por puntos de corte, en donde se debe considerar cuando una distribución es homogénea y cuando es heterogénea. Nos dice que cuando tenemos como resultado un coeficiente de variación menor o igual a 25, estamos hablando de una distribución homogénea. Esto quiere decir que la media obtenida será representativa del total de observaciones. Quiere decir que el conjunto de datos son representativos dentro de una muestra. Mientras que si mi coeficiente de variación tiene un valor mayor al 25%, estamos hablando de una distribución heterogénea, lo cual quiere decir que la media irá perdiendo su representatividad. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a determinar la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de datos agrupados en intervalos cuando los datos son considerados como una muestra. Tenemos como variable el peso, el rango de peso que va de 40 a 50, de 50 a 60 y de 60 a 70, hablando en kilos, ¿no es cierto? Tenemos las X y las frecuencias. Entonces, aquí, para obtener el valor de X, lo que vamos a hacer únicamente es sumar los dos rangos, límite superior más el límite inferior, y dividimos para 2. 40 más 50, 90 dividido para 2, 45. Y así hacemos con los diferentes puntos. 50 más 60, 110 dividido para 2, 55. 60 menos 70, 60 más 70 son 130 dividido para 2, 65, ¿no es cierto? Entonces, de ahí vamos, la frecuencia ya nos viene dado en el ejercicio. Esto quiere decir que hay 3 personas en este rango de peso. Acá en este rango hay 10 personas y en este rango de peso hay 2 personas. ¿Ya? Nosotros vamos a necesitar calcular la media aritmética, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, la tabla completa
Aquí nosotros llegamos hasta la frecuencia, ¿no es cierto? Que ya nos viene dado en el ejercicio. Si sumamos es 15. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el siguiente dato de la tabla, que es X por F. Entonces aquí vamos simplemente a multiplicar la X por la frecuencia. 45 por 3 es 135, 55 por 10 es 550 y 65 por 2 es 130. Si sumamos todo esto, nos da un total de 815. Ahora, para continuar con la obtención del siguiente dato, necesariamente tenemos que calcular la media aritmética. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos la media aritmética? Acá tenemos la fórmula, nos dice la sumatoria de X por frecuencia dividido para el número total de casos. Entonces, la sumatoria de X por F, ¿cuál es? Este valor es la sumatoria de X por F, que corresponde a 815. Dividido para, ¿qué nos dice la fórmula? Para N, ¿ya? Para el número total de datos. Entonces, es 15. Si dividimos 815 para 15, nos da como resultado 54,33. Esto nos sirve para calcular este valor de aquí, porque aquí solo hace falta la rayita en la parte de arriba, pero es la media, ¿ya? Entonces, la media menos el valor de X elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la media, ¿cuánto es? 54,33. ¿Y cuál es el valor de X? 45. ¿Ya? Si ustedes van haciendo en sus calculadoras, ¿cuánto les da 54,33 menos 45? Les da 9,33. Si multiplican por 9,33, o sea, o le elevan al cuadrado directamente este valor, nos da 87,0489. Y ese es el proceso que debemos hacer con cada valor que está hacia abajo, con cada rango. Entonces, 54,33 menos 55, y ese valor dividido para 2, elevado al cuadrado, perdón, nos da 0,4489. Volvemos con el siguiente dato, 54,33 menos 65. Ese valor elevado al cuadrado nos da 113,8489. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el siguiente dato que tenemos que colocar en la tabla. ¿Qué nos dice? El siguiente dato es la media menos X elevado al cuadrado, es decir, todo este valor que yo he obtenido aquí, estos de aquí, el primero, el segundo y el tercer dato, y vamos a multiplicarle, ¿por qué? Por la frecuencia. Es decir, 87,0489 por la frecuencia, que en este caso es 3. Nos da 261,14. Vamos con el siguiente. Tenemos 0,4489 multiplicado por 10. Nos da 4,48. Y el siguiente valor que tenemos, 113,8489 multiplicado por 2 nos da 227,69. Si sumamos todos estos valores nos da 493,31. ¿Ya? Entonces, para calcular ahora la desviación estándar es la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia dividido para N menos 1, que son estos datos que tenemos acá. La sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia, si se dan cuenta, es toda esta fórmula. Y esta es la sumatoria. 493,31 dividido para 14 nos da 35,23 kilogramos al cuadrado. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada de esto y nos da 5,93 kilogramos. Y ahora para calcular el coeficiente de variación, tomamos este valor resultante de aquí, que es 5,93, lo dividimos para la media aritmética, que es 54,33, y lo multiplicamos por 100. Si nosotros dividimos 5,93 para 54,33 y lo multiplicamos por 100, nos da un coeficiente de variación de 10,9%. Y cuando el coeficiente de variación era menor al 25%, estamos hablando de una distribución. A ver, revisemos qué tipo de distribución estamos hablando. Cuando es menor o igual, estamos hablando de una distribución homogénea. Y quiere decir que la media ha sido representativa dentro del conjunto de datos.
¿Ya? Este es también uno de los temas que está en el examen de grado. Vamos a ver lo que es la proporcionalidad. Nos dice si la relación entre magnitudes es directa, es decir, estamos hablando de una proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta una magnitud, también aumenta la otra. Por el contrario, si la relación entre las magnitudes es inversa, esto quiere decir que cuando aumenta una magnitud, va a disminuir, por lo tanto, la otra magnitud. La regla de 3 simple es una operación que nos va a ayudar a resolver rápidamente los problemas de proporcionalidad, ya sean problemas directos o inversos. Aquí tenemos un ejercicio también de desigualdades. 7x más 3x es mayor a 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Términos semejantes. Reducimos términos semejantes. 7 más 3, 10x es mayor a 100. X es mayor a 100 dividido para 10. ¿Por qué? Necesito despejar X. Eso quiere decir que mi 10 aquí no me sirve. Tengo que pasarle al segundo miembro con la operación contraria. Si aquí el 10 con la X está multiplicando, pasa al siguiente a dividir. Entonces, X finalmente es mayor, 100 dividido para 10 me da a 10. X es mayor a 10 en este caso. También hablamos un poco de las funciones trigonométricas, cuyas generalidades vamos a mencionar a continuación. Decimos que cuando se habla de funciones trigonométricas, siempre vamos a trabajar nosotros con triángulos rectángulos. Todo triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, como podemos ver en el siguiente gráfico. ¿Ya? También tenemos que lo primero que se debe aprender es cómo llamar a cada uno de los catetos. El lado más largo es el que está enfrente del ángulo de 90 grados y siempre va a recibir el nombre de hipotenusa. Y los catetos pueden ser el cateto A, el cateto B, o también llamados catetos opuestos. Vamos a ver también lo que es perímetro. Nos dice que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, es decir, cada lado de una figura tiene un número y ese número representa cuánto mide cada lado. El área es un método para calcular las figuras y es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie. El rectángulo es una figura geométrica que tiene dos dimensiones, es decir, dos medidas, la base y la altura. Lo que mide la base inferior exactamente va a medir la base superior. Lo que mide la altura del lado izquierdo va a medir exactamente el lado derecho. ¿Ya? Basándonos en esto tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice la base de un rectángulo es el triple de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros? Si el perímetro es 190 centímetros. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Les había dicho exactamente lo que mide la base inferior va a medir la base superior. Y exactamente lo que mide la altura derecha va a medir la altura de la pared izquierda. ¿Ya? Entonces aquí tenemos altura, altura, ¿no es cierto? Continuando con el proceso, acá tenemos altura y acá tenemos altura. Pero ¿qué nos dice? La base, es decir, esta base de aquí es el triple de su altura. Entonces vamos a interpretarlo como 3 veces el valor de la altura. Por lo tanto, colocamos 3A. Y 3A también en la parte de abajo y en la parte de arriba, porque como les dije, exactamente mide la altura y exactamente mide la base inferior y la base superior. Entonces tenemos 3A y en la parte de abajo también 3A. Primerito vamos a calcular que nos pide el valor de la base. Pero para saber el valor de la base tenemos que saber primero el valor de la altura. La base es 3A, ¿ya? Porque nos dice que es el triple de su altura. No sabemos cuánto mide la altura, únicamente lo interpretamos con la incógnita A. Entonces la base es 3A, pero para ello tenemos que conocer el valor de la altura. Por lo tanto, para conocer el valor de A, ¿qué vamos a hacer? Sumar todos sus lados e igualarlo a su perímetro. Entonces, 3A más 3A, que es el valor de la base, más A, que es una altura, y más A, que es la siguiente altura, va a ser igual a ¿qué? Al valor del perímetro, ¿ya? Que mide 190, el perímetro que quiere decir todo el área que conforma el triángulo. Entonces, si nosotros sumamos 3 más 3, 6, 7, 8. 8A es igual a 190, pero necesito que despejar únicamente el valor de A. Entonces, A es igual a 190 dividido para 8.
A va a ser igual a 190 dividido para 8, me da un valor de 23,75. Entonces, ahora como ya he despejado A, ya tengo el valor de mi incógnita, voy a reemplazarlo en mi base. ¿Ya? Base es igual a 3A. Entonces, la base va a ser igual a ¿qué? A 3, pero ya como tengo el valor de A, que es este valor de aquí, 23,75, ¿ya? Únicamente multiplico 3 por 23,75, me da 71,25. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos nosotros el valor de B. ¿Cuál ha sido el valor de B? 71,25. ¿Ya? Ahora vamos a hacer este ejercicio, es exactamente el mismo proceso, mis estimados estudiantes, y con esto pasamos al simulador. ¿Ya? Resolvemos este ejercicio, me dicen cuánto les queda la base y pasamos al simulador. Tenemos 10 minutos para hacer el simulador. Me levantan la manito, por favor, quienes están desarrollando el ejercicio. Es exactamente lo mismo, mis estimados estudiantes. Tienen que calcular el valor de A y después reemplazarle por la base. En este caso, la base, ¿cuál es? 2A, ¿ya? Porque dice que es el doble de su altura. Ok, entonces vamos a calcular el valor de A, que es 2A más 2A más A y más A es igual a 120 centímetros. Hacemos exactamente el mismo proceso. 6A es igual a 120 centímetros. A es igual a 120 centímetros dividido para 6. Finalmente, A me queda un valor de 20 centímetros. B, que es la altura, es igual a 2A. Entonces voy a multiplicar ese 2 por los 20 centímetros que me han quedado y finalmente me quedan 40 centímetros, ¿ya? Eso, mis estimados estudiantes, tenemos 10 minutitos. Voy a dejarles de compartir esto y vamos a revisar el examen. Nos vamos a ir donde dice grado, mate. Y vamos a dar clic en el simulador. Tenemos 7 minutos. 7 minutos para terminar con este simulador. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Esto, para los estudiantes que estuvieron, pueden sacar los apuntes. Ya depende de ustedes cómo vayamos avanzando. Vamos a avanzar, son 30 preguntas. Si avanzamos las 30, bien. Si no, nos quedamos hasta donde nos dé el tiempo, ¿ya? Nos dice, con los siguientes datos, calcula el vector resultante. Este ejercicio ya lo hicimos. ¿Cuál es la respuesta? El 7,7.
Muy bien. Esta nota va a ser de acuerdo a lo que ustedes hayan captado durante las clases, ¿ya? Las ecuaciones cuadráticas se representan de la forma general reducida. ¿Cuál es la respuesta aquí? Las hélices. Ya, aquí les hago una pequeña corrección. Recuerden siempre, cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas, la característica principal es que el primer término está elevado al cuadrado, Ay, primerito. perdón, es la... Ya. Perdón, Lisa, perdón, me confundí. Ok, vamos al tercero. Los vectores son segmentos que tienen magnitud, longitud, dirección y sentido, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, muchas gracias. Dice, con los siguientes datos calcula el vector resultante. ¿Cuál es la respuesta aquí? 13,3. Menos 3. 13, Sí, menos menos 3. Menos Ya, 3. seleccione el literal que corresponda. En fuerza, ¿qué elegimos? A ver. Brevemente se dan. Ahora de representar una. Toda acción capaz de producir, dicen. Toda acción capaz. Muy bien. En gravedad, ¿qué elegimos? Fuerza con la que la Cambios de Tierra trae todo el cambios en el cuerpo. movimiento. Perfecto. Entonces, vector es herramienta. Toda secuencia ordenada de números reales recibe el nombre de Secuencia. Sucesión. sucesión. Sucesión, sí, sucesión, Perfecto. perdón. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término 1 y de la razón R, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Yo estaba, discúlpeme, estaba un poco confundida en esa pregunta, porque en las anotaciones estaba 1A sobre RNA, y por eso yo estaba en esa duda y yo puse falso. Ah, ya, pero bueno, aquí es verdadero ya, porque ya. sí se calcula a partir del primer término. Siempre tiene que tener en cuenta el primer término y también es fundamental identificar la razón, es decir, cuál es Ok, el número el cual multiplicado da el siguiente valor y así sucesivamente. La 8 nos dice, ya. calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. ¿Cuál será aquí la respuesta? X más Y menos 3 igual 0. Muy bien. En estadística, la representación homogénea significa que la media irá perdiendo su representatividad. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué es la distribución homogénea? Lo acabamos de ver, verán, lo acabamos de ver ahorita. Cuando uno no se baña, esto se pega. La homogénea, ¿qué es la distribución homogénea? La muestra es representativa, ¿ya? La heterogénea es aquella muestra que va perdiendo su representatividad. Entonces ahí también me confundí. En eso. Vamos con la 10. ¿Qué dice? La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Es verdadero. Tenemos 3 minutos, Ya, Nos en dice, esas en dos ya. estadística, la proporcionalidad directa es, ¿qué es la proporcionalidad directa? Cuando ambas Cuando aumentan, aumenta una magnitud, ¿cierto? aumenta la otra. Muy bien, cuando aumenta una magnitud, aumenta la otra. ¿Qué es la estimación? Es el proceso de encontrar una aproximación, que es un valor utilizable para algún propósito determinado. Aquí vamos a poner verdadero. Falso. Calcule Verdadero. la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Este ejercicio lo realizamos. ¿Quién tiene la respuesta de este ejercicio? Ese. No recuerdo. Sí, este ejercicio también lo realizamos. Es el tema que estábamos viendo ahorita, ecuaciones de la recta. Ecuaciones. ¿No tienen? Bueno, vamos a la siguiente pregunta entonces. Las medidas de dispersión son, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Varianza, desviación estándar y coeficiente de Validación, variación. variación, ¿no es cierto? En estadística, la representación heterogénea significa que la media irá perdiendo su representatividad. Esta sí es verdadera, ya, porque esa es la Verdadero. representación heterogénea. Al resolver la diferencia de un binomio al cuadrado de la siguiente expresión, ¿cuál es la respuesta correcta? Es, a ver,
Es x al cuadrado menos x más 1. No. No, Es- estoy mal. El primero elevado al cuadrado ¿Ya? menos el doble producto de la primera por la segunda y más la segunda Ya. elevada al cuadrado. Uy, esa me salió, entonces me salió mal. ¿Ya? A Ya. ver, vamos al resolver la siguiente desigualdad. Al resolver la Es- siguiente desigualdad, ¿qué tenemos ahí? Es x, la que hicimos ahorita, me parece que es, ¿no? Es Sí, x mayor a 10. ¿Sí? La Es C. la... Sí, la C. mayor No. a 10, mayor. Mayor a La 10. Muy A. mayor. La A, Muy entonces. bien, vamos a la La- pregunta 18. La desigualdad entre dos expresiones algebraicas es una, ¿qué será? Inecuación, ecuación, una función. Una inecuación. Cuando hablamos de desigualdades son inecuaciones, Inecuación. ¿cierto? Ya, entonces vamos a retroceder a esta pregunta de acá que estaba quedando inconclusa. ¿Ya? Entonces aquí es 9x más y menos 29 es igual a 0. Ok, vamos a seguir al resolver. Mis estimados estudiantes, tenemos segundos ahorita. No sé si se conectan unos 2 minutos y terminamos de resolver. Ok. Al resolver la siguiente, bueno, pero terminemos hasta que se nos acabe el tiempo, ¿ya? Al resolver la siguiente ecuación de segundo grado, las Súbale un soluciones poquito. correctas, dice, ya. las soluciones correctas son, ¿cuál será aquí? La respuesta es x al cuadrado menos 2, 1. Yo resolví hoy, pero no me salió muy bien. No sé si era menos, me salió más, menos 2. X1 es igual a menos 2. X1 igual a menos 2. Sí, es, así me salió. Pero me salió, le puse aquí al cuadrado, entonces estaba mal.